Hay mensajes que no parecen graves cuando aparecen por primera vez. Una frase breve, una publicación que alguien lee rápido, una señal mínima que se pierde entre fotografías, comentarios y horas normales. Pero cuando la persona que escribió esas palabras ya no está, todo cambia de peso. La frase deja de ser una frase, empieza a parecer una puerta que alguien olvidó mirar a tiempo. Con Carolina Flores ocurrió algo parecido. Después de su muerte, una parte del público empezó a volver sobre los detalles previos con una atención distinta. No porque existiera una prueba clara de que ella supiera lo que iba a pasar, no porque hubiera una confirmación suficiente de una premonición real. Lo inquietante fue otra cosa, la manera en que, después de la tragedia, ciertos mensajes, silencios y gestos comenzaron a ser leídos como si hubieran estado anunciando algo que nadie quiso escuchar. Esa es la zona delicada de esta historia. No se trata de afirmar que Carolina dejó una advertencia definitiva antes de morir. No se trata de convertir la intuición pública en dato. Se trata de entender por qué, cuando una muerte llega rodeada de preguntas, el pasado empieza a cambiar de forma. Lo que antes parecía común se vuelve extraño. Lo que antes parecía pequeño se vuelve pesado. Lo que antes se leyó sin miedo, después se escucha como si trajera una sombra encima. Carolina Flores Gómez tenía 27 años. Había sido Miss Teen Universe Baja California 2017 y todavía existían imágenes suyas donde aparecía con una luz muy distinta a la que después rodearía su nombre. Fotos de concursos, escenas familiares, sonrisas frente a cámaras que no tenían nada que ver con la oscuridad de un expediente. Pero cuando una vida termina de forma violenta, las imágenes anteriores dejan de ser solo recuerdos. Empiezan a aparecer fragmentos de una historia que el público intenta reconstruir demasiado tarde. También era madre de un bebé de pocos meses. Ese detalle volvía todo más difícil de mirar, porque detrás de la cobertura, de las teorías, de los titulares y de las líneas de tiempo había una realidad más brutal. Una criatura que no podía entender por qué el rostro de su madre empezaba a repetirse en pantallas, en publicaciones y en conversaciones cada vez más tensas. La tragedia ya no era solo la muerte de una mujer joven, era también una casa que quedaba rota desde su centro. El 15 de abril de 2026, Carolina murió en un departamento de Polanco, en Ciudad de México. Más tarde el caso sería investigado bajo el protocolo de feminicidio, una palabra que en México pesa de una manera particular. No es solo una categoría legal. Es una herida colectiva, una alarma social, una forma de decir que la muerte de una mujer exige más cuidado, más precisión y más responsabilidad que cualquier explicación apresurada. Pero antes de que el caso pudiera ordenarse con claridad ante el público, apareció una corriente de interpretación que empezó a mirar hacia atrás. La gente regresó a publicaciones antiguas, a frases que quizá en otro momento no habrían llamado la atención, a mensajes que empezaban a circular con un tono casi supersticioso. Se hablaba de una especie de presentimiento, de una frase que sonaba distinta después de su muerte, de una señal que, según algunos usuarios, parecía haber estado allí. Nada de eso podía tratarse como una verdad confirmada, pero tampoco podía ignorarse como fenómeno público. Porque la pregunta no era únicamente si Carolina había dejado un mensaje con un significado real antes de morir. La pregunta era por qué tanta gente necesitaba creer que allí había algo. Tal vez porque una muerte así deja demasiado vacío. Tal vez porque el público intenta encontrar orden donde solo hay ruptura. Tal vez porque mirar hacia atrás da la ilusión de que la tragedia pudo haber sido anticipada, entendida, incluso detenida. El supuesto mensaje, leído después de su muerte como una posible señal, empezó a circular con una carga que probablemente no tenía en su origen. En vida, una frase puede pertenecer al cansancio, a la tristeza, a una emoción pasajera, a una publicación hecha sin pensar en el futuro. Después de una muerte violenta, esa misma frase se vuelve otra cosa. Se vuelve material de análisis, de sospecha, de duelo colectivo. Se vuelve una pregunta. Y esa pregunta era peligrosa si se convertía en certeza. Por eso había que mirar el tema con cuidado. Una cosa era decir que una parte del público interpretó ciertos mensajes como señales inquietantes. Otra, muy distinta, era afirmar que Carolina sabía que iba a morir. No había una base suficiente para sostener eso como hecho. Lo que sí podía contarse era la transformación de la mirada. Cómo una audiencia, golpeada por la noticia, empezó a revisar cada detalle previo como si el pasado estuviera escondiendo una advertencia. En televisión, el caso avanzaba por otro camino. Se hablaba del departamento de Polanco, de la investigación, de la posible participación de Erika María N., de la salida de México y de la posterior detención en Venezuela difundida por distintos reportes. Eran datos duros, elementos que pertenecían al expediente público, pero en redes el movimiento era distinto.
Allí la conversación se volvía más íntima, más emocional, más peligrosa también. Los usuarios no solo miraban la investigación, miraban las señales. Una publicación antigua podía aparecer junto a una música triste. Una frase podía ser recortada y puesta sobre un fondo oscuro. Una imagen de Carolina podía ser acompañada por comentarios que hablaban de destino, de intuición, de miedo. Esa estética volvía todo más intenso, pero también más riesgoso, porque la emoción puede hacer que una interpretación parezca más sólida de lo que realmente es. Mientras tanto, el silencio alrededor del caso seguía aumentando. No un silencio absoluto, más bien un silencio fragmentado, lleno de pausas, declaraciones breves, versiones incompletas y tiempos difíciles de ordenar. La gente quería saber qué había ocurrido, quería entender el antes, el durante y el después. Y en medio de esa ansiedad, el supuesto mensaje empezó a funcionar como una pieza emocional. No explicaba el caso, pero parecía darle un tono más oscuro. Las cámaras seguían afuera, los micrófonos también. Los programas repetían las mismas imágenes del edificio, los mismos nombres, las mismas preguntas. Pero en Internet el rostro de Carolina circulaba de otra manera, no solo como víctima de una investigación, sino como alguien que, según la lectura de algunos, habría dejado una huella antes de desaparecer. Esa lectura podía ser profundamente conmovedora. También podía ser injusta, porque convertía una vida real en una especie de presagio. Ahí estaba el límite. Carolina no podía ser transformada en personaje de una profecía. No se podía convertir su historia en una escena de destino escrito. La tragedia ya era suficientemente grave sin necesidad de atribuirle señales sobrenaturales o certezas que nadie podía confirmar. Lo que sí resultaba legítimo era narrar el efecto posterior, cómo su muerte cambió la forma en que sus palabras fueron escuchadas, cómo el duelo público volvió más pesados los fragmentos previos, cómo una frase común pudo quedar atrapada en una lectura inquietante. El caso tenía elementos demasiado fuertes por sí solo. Una joven de 27 años, una bebé, un departamento en una zona visible de la capital mexicana, una investigación por feminicidio, una persona señalada dentro de los reportes, una salida del país, una detención posterior, una familia bajo presión y, sobre todo, una cronología que para una parte del público seguía dejando preguntas. La supuesta sensación de premonición no necesitaba ocupar el lugar de los hechos, debía ocupar otro lugar, el de la memoria pública. Ese espacio donde la gente, después de una tragedia, intenta reconstruir lo que no entiende a partir de pequeños restos. Una publicación, una foto. Una frase, un silencio. Todo se vuelve material para una pregunta que quizá no tenga respuesta. En ese contexto, la madre de Carolina empezó a aparecer como una voz imposible de ignorar. Cuando habló, no lo hizo como alguien que trajera una explicación perfecta. Habló desde el dolor, desde la exigencia de justicia, desde una herida que no podía ser ordenada para las cámaras. Sus palabras añadieron otra capa a la historia, no porque confirmaran una premonición, sino porque recordaron que detrás de cualquier mensaje interpretado por Internet había una familia real intentando sobrevivir. Una madre no necesita una teoría para sentir que algo se rompió de forma insoportable. Y tal vez por eso, sus intervenciones hicieron que muchos volvieran todavía más sobre el antes. La gente buscaba señales, buscaba frases, buscaba cualquier detalle que pudiera dar la impresión de que la tragedia había dejado una marca previa. Pero la búsqueda de señales también puede ser una forma de dolor. A veces el público no quiere aceptar que una vida puede terminar de golpe, sin aviso claro, sin advertencia suficiente, sin una última frase que explique lo que viene. Por eso el supuesto mensaje empezó a sentirse tan poderoso. No porque fuera una prueba, no porque resolviera el caso, sino porque ofrecía una ilusión narrativa. La idea de que algo había sido dicho antes, de que había una sombra visible para quien supiera mirar, de que el horror no había llegado completamente de la nada. Esa ilusión puede ser emocionalmente fuerte, pero no debe confundirse con evidencia. La cronología real seguía siendo otra cosa. Las autoridades, los reportes, las versiones difundidas por medios, la investigación bajo protocolo de feminicidio, el nombre de Erika María N., la detención en Venezuela, la discusión pública sobre las horas posteriores a la muerte de Carolina. Esos eran los elementos que sostenían el caso en el terreno de los hechos conocidos o reportados. El mensaje, en cambio, pertenecía a una zona más frágil, la interpretación posterior, y aún así, esa zona frágil fue la que muchos no pudieron dejar de mirar. Las redes tienen una capacidad extraña para volver eterno un segundo. Un texto breve puede ser capturado, recortado, repetido, traducido en emoción colectiva.
Una frase puede salir de su contexto y entrar en otro completamente distinto. Lo que quizá nació como una expresión personal termina convertido en material de sospecha. Lo que quizá fue una publicación común termina sonando como despedida. Y cuando eso ocurre, la persona que escribió la frase ya no puede explicar qué quiso decir. Esa imposibilidad hacía más doloroso todo. Carolina ya no estaba para corregir la lectura de sus propias palabras. No podía decir si aquello era tristeza, cansancio, ironía, miedo, rutina o nada especial. El público solo tenía el texto, la ausencia y la necesidad de encontrar significado. 3 elementos suficientes para encender una interpretación, pero insuficientes para construir una verdad. A partir de ahí, el caso empezó a sentirse dividido entre 2 planos. En uno estaba la investigación, formal, lenta, dependiente de pruebas, declaraciones y procesos. En el otro estaba la memoria digital, rápida, emocional, llena de fragmentos, más interesada en lo que una frase hacía sentir que en lo que realmente podía demostrar. Entre esos 2 planos quedó atrapado el nombre de Carolina. Cada vez que aparecía una nueva actualización, el público volvía al mismo punto. Si se hablaba de la investigación, alguien traía de regreso el supuesto mensaje. Si se mencionaba a Erika María N., alguien preguntaba por las horas previas. Si se hablaba de la madre de Carolina, alguien interpretaba sus pausas como confirmación de un dolor con más capas. La historia se movía, pero no descansaba. El departamento de Polanco seguía funcionando como una imagen fija. No hacía falta verlo por dentro. Bastaban la fachada, las luces, el movimiento de las cámaras, la idea de un espacio donde una vida se apagó y donde después todo empezó a ser reconstruido desde afuera. En esa imagen, el supuesto mensaje encontraba un eco, un antes y un después, una frase leída desde el futuro, un silencio que parecía extenderse hacia atrás. Pero hay que insistir, una lectura posterior no convierte una frase en profecía. Lo que convierte una frase en inquietante no siempre es su contenido. A veces es el momento en que vuelve a aparecer. A veces es la ausencia de quien la escribió. A veces es la necesidad del público de encontrar una forma para aquello que no puede aceptar. En la historia de Carolina, la sensación de presentimiento nació más de la mirada posterior que de una confirmación real. Ese matiz era importante para no cruzar una línea peligrosa, porque convertir a Carolina en alguien que sabía lo que iba a pasar podría sonar más dramático, pero también sería irresponsable si no existía una prueba fuerte. En cambio, mostrar cómo su muerte modificó el sentido de ciertos mensajes permite sostener la tensión sin falsear el corazón de la historia. La tensión verdadera estaba ahí, en el modo en que el pasado cambia después de una tragedia. Todos conocemos esa sensación. Algo que alguien dijo antes de morir, una foto tomada días antes, una llamada perdida, una frase que no parecía importante. Después, cuando la ausencia llega, todo eso empieza a brillar con una luz extraña. No porque necesariamente anunciara algo, sino porque el dolor necesita reorganizar la memoria. Busca patrones. Busca señales. Busca una lógica donde quizás solo hubo caos. La muerte de Carolina Flores activó ese mecanismo en muchas personas. Lo que antes podía haber sido leído con normalidad, después empezó a circular como un posible indicio. Y esa circulación hizo que el caso creciera no solo como investigación, sino como relato emocional. La gente no hablaba únicamente de lo que se sabía, hablaba también de lo que sentía al mirar hacia atrás. Mientras tanto, la presión mediática no disminuía. Los reportes sobre el caso seguían apareciendo. La palabra feminicidio seguía ocupando el centro de la conversación. La figura de Erika María N. añadía una capa judicial fuerte. Las preguntas sobre el tiempo transcurrido antes del reporte oficial seguían alimentando discusiones. Y en medio de todo eso, el supuesto mensaje aparecía como una sombra distinta, menos legal, más íntima, más difícil de desmentir emocionalmente, aunque no pudiera probar nada. Ese era su poder narrativo, y también su riesgo, porque las historias de muerte suelen tentar al público con una idea peligrosa, que siempre hay una última señal, una última frase, una última advertencia que explica lo que nadie pudo impedir. Pero la realidad no siempre funciona así. A veces una tragedia no avisa con claridad. A veces solo deja restos que después miramos con desesperación, intentando encontrar en ellos una forma de consuelo o de horror ordenado. Con Carolina, el supuesto mensaje funcionó exactamente de esa manera. Para algunos era una señal, para otros una interpretación exagerada, para otros una forma de mantener vivo el vínculo con ella, como si leer de nuevo sus palabras permitiera escucharla un instante más. Ninguna de esas lecturas debía imponerse como verdad, pero todas mostraban algo real,
La necesidad colectiva de no dejar que una muerte así quedara reducida a una noticia más. La madre de Carolina, al pedir justicia, añadió otro peso a esa necesidad. No hablaba de mensajes proféticos, no hacía falta. Su sola presencia recordaba que el centro no era una frase viral, sino una pérdida irreparable. Y cada vez que el público regresaba al supuesto mensaje, también debía regresar a esa realidad. Una madre había perdido a su hija, una bebé había perdido a su madre, y una investigación seguía necesitando respuestas firmes. El peligro estaba en que la estética del misterio devorara la gravedad del caso. Una frase convertida en presagio puede generar miles de comentarios. Una línea de tiempo puede mantener a la audiencia mirando. Un silencio puede parecer una pista, pero si todo se vuelve misterio, la persona desaparece. Carolina deja de ser Carolina y se convierte en símbolo, en enigma, en contenido. Y quizá una de las tareas más importantes al contar su historia sea resistir esa transformación. Por eso este relato no podía decir que Carolina presintió su muerte. Podía decir con más honestidad que después de su muerte, muchas personas empezaron a leer ciertos mensajes como si llevaran una sombra previa. Podía decir que el público volvió al pasado buscando señales. Podía decir que la tragedia cambió el significado de todo lo que vino antes. Podía decir que, en una historia llena de silencios, incluso una frase pequeña terminó sonando enorme. Esa diferencia no debilita la historia, la vuelve más seria, porque lo más inquietante no es imaginar que Carolina sabía lo que iba a ocurrir. Lo más inquietante es aceptar que quizá nadie lo vio venir con claridad, que quizá el mensaje solo se volvió oscuro cuando ya era tarde, que quizá la mente humana necesita convertir el dolor en señales porque soportar el azar de una tragedia resulta demasiado cruel. A medida que los días pasaban, el caso seguía generando nuevas capas. Las actualizaciones judiciales avanzaban por un lado, las redes construían memoria por otro. La familia intentaba sostener su dolor en medio de una exposición imposible. Y el supuesto mensaje continuaba circulando, no como una prueba, sino como un eco. Un eco de algo que la gente no quería soltar. El rostro de Carolina seguía apareciendo en publicaciones con frases de despedida. Algunas eran respetuosas, otras rozaban el exceso. Había quienes usaban su imagen para pedir justicia. Había quienes la convertían en parte de teorías demasiado rápidas. Había quienes compartían el supuesto mensaje con una tristeza sincera, sin intención de acusar a nadie. Y había quienes lo usaban para alimentar una idea más oscura. Así funciona Internet. Mezcla duelo, sospecha, empatía y espectáculo, hasta que resulta difícil separarlos. Pero una historia como esta exigía separación. Hecho por un lado, interpretación por otro, dolor en el centro. El hecho era que Carolina murió. El hecho era que su muerte fue investigada bajo un protocolo grave. El hecho era que su nombre quedó unido a un caso que sacudió a muchas personas. La interpretación era otra. La lectura de mensajes previos como posibles señales, la idea de un presentimiento, la sensación de que ciertas palabras parecían haber cambiado de significado después. Esa interpretación podía narrarse, pero debía permanecer como interpretación. Hacia el final, lo que quedaba no era una certeza sobre el supuesto mensaje. Era una pregunta más humana. ¿Por qué necesitamos creer que había una señal? Tal vez porque aceptar una muerte sin aviso es insoportable. Tal vez porque el duelo busca sentido incluso donde solo hay fragmentos. Tal vez porque cuando alguien se va de forma violenta, todo lo anterior se vuelve demasiado valioso y demasiado sospechoso al mismo tiempo. Carolina Flores no debería ser recordada únicamente por una frase convertida en misterio, ni por una lectura viral, ni por una supuesta premonición que nadie podía confirmar de manera suficiente. Fue una mujer joven, una madre, una hija, una vida atravesada por una tragedia que merecía justicia y cuidado. Sus palabras, si fueron leídas después como señal, hablaban más de la necesidad del público de encontrar sentido que de una verdad probada sobre lo que ella sabía. Y aún así, hay algo profundamente triste en esa lectura posterior. Porque muestra que la muerte de Carolina no dejó solo dolor, dejó también una obsesión por volver atrás, por mirar otra vez, por preguntarse si algo estuvo delante de todos y nadie lo entendió. Esa obsesión puede ser injusta, puede ser peligrosa, pero también revela el tamaño de la herida pública. Quizá por eso el supuesto mensaje siguió circulando incluso cuando otros datos ocupaban los titulares. Porque las investigaciones hablan con documentos, pero la memoria colectiva habla con símbolos. Y para muchos, aquella frase se convirtió en un símbolo, no de una verdad confirmada, sino de la sensación de que Carolina se fue dejando detrás una pregunta que nadie podía contestar del todo. Las cámaras cambiaron de lugar,
Los titulares siguieron avanzando. La investigación continuó su propio camino, pero el eco de esas palabras quedó suspendido, no como una profecía, sino como una forma de duelo. Una forma de mirar hacia atrás y sentir que todo, incluso lo más pequeño, pudo haber tenido un peso que nadie supo medir. Tal vez eso sea lo más doloroso. No que Carolina hubiera previsto su final, porque eso no puede afirmarse con seguridad, sino que su ausencia hizo que muchos quisieran creer que había una señal, que algo había quedado escrito, que una frase podía tender un puente entre la vida y la tragedia, que el pasado todavía podía decir algo cuando el presente ya era demasiado tarde. Pero una frase no devuelve una vida, una interpretación no reemplaza una investigación, una sombra no es una prueba. Lo único cierto era la ausencia. Y alrededor de esa ausencia, el público siguió construyendo preguntas, algunas necesarias, otras peligrosas, todas nacidas de la misma incomodidad, la sensación de que Carolina Flores se había ido dejando una historia que nadie sabía cerrar sin mirar una y otra vez hacia atrás.